Nos vamos en vivo a la AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Conferencia de prensa de Martín Sabatella, su titular, lo escuchamos. A punto de comenzar, así vemos a su titular Martín Sabatella, informará sobre la adecuación del Grupo Clarín, de acuerdo a lo que se anticipó, y vamos a conocer ahora los detalles a partir de esta conferencia de prensa convocada a partir de las 2 de la tarde y que está a punto de dar inicio. Vamos a compartirla, por supuesto, en vivo y para todo el país. Veremos cuál es la información que van a dar a conocer a todo el país, a los medios de comunicación que respondieron a esta convocatoria de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Podemos agregar que en las últimas semanas Martín Sabatella, en declaraciones periodísticas en más de una ocasión, contó las distintas maneras en las cuales el Grupo Clarín buscaba evadir, ajustarse a la ley y no adecuarse finalmente a lo que presentó el propio Grupo Clarín para adecuarse una vez más a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entendemos que con estas irregularidades tiene que ver esta conferencia de prensa, que sí, el tema es la adecuación del Grupo Clarín. Veremos cuáles son los detalles que cuenta la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir, la autoridad en materia de la ley de medios en nuestro país. Así comienza. Muchísimas gracias por estar. Voy a describir el análisis sobre el plan de adecuación del Grupo Clarín, fruto del resultado del estudio de las áreas técnicas, jurídicas y los distintos equipos del AFCA. Estoy acompañado por el Director Nacional de Gestión y Administración y Desarrollo del AFCA y el Director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios. Y lo que les voy a exponer es el resultado de todos estos meses de trabajo, de estudio, del análisis de lo que es el proceso de todo el plan de adecuación voluntaria que presentó el grupo Clarín. Entendiendo que, por supuesto, es de suma importancia porque todos somos conscientes de lo que significa en términos de posición dominante y de tendencias monopólicas este grupo en el mundo de la comunicación audiovisual y, por lo tanto, el peso que tiene este plan a la hora de cumplir el objetivo de la ley, que es justamente garantizar la democratización de la tenencia de medios, garantizar que esa distribución equitativa de la tenencia de medios garantice, valga la redundancia, la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad que la concentración mediática lesiona. En primer lugar, lo que nosotros vemos son que en el análisis se evidencian, entre otras, dos grandes importantes maniobras que buscan lisa y llanamente burlar la ley, burlar el objetivo de la ley, burlar el cumplimiento de la ley, simular cumplir la ley, en muchos casos la ley hay que cumplirla, no hay que simular cumplirla, y lo que busca en definitiva es seguir sosteniendo su posición dominante, seguir sosteniendo esa posición, por lo tanto no garantizando el espíritu de la ley, que es que haya absoluta independencia entre las distintas empresas y el mundo de la comunicación audiovisual, insisto, para garantizar la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a describir son dos grandes ejes. Esto es una parte, no es todo, pero lo que estamos presentando es lo más sustancial o lo que creemos más sustancial. La maniobra primera, la maniobra 1, se va a dedicar, y lo vamos a ver, a los vínculos societarios y comerciales entre los administradores y miembros de la Unidad 1 y Unidad 2, que el Grupo Clarín planteó como propuesta en su plan de adecuación. Y la maniobra 2, o lo que llamamos maniobra 2, es la cantidad de condicionamientos que están poniendo a los supuestos compradores. Quiero decir, ahí lo que se va a visualizar con claridad es una cantidad de condicionamientos que le ponen a los supuestos compradores, lo que nosotros entendemos con claridad que lo que genera es que esa compra o esa venta no sea de verdad, sino que el nivel de condicionamiento es lo que hace que esa venta sea ficticia.
y por lo tanto, una vez más, nos garantiza la independencia de esas empresas, que es justamente lo que la ley quiere que se garantice. En el próximo cuadro ustedes están viendo cuál es la propuesta que hizo el Grupo Clarín, propuesta que el directorio aprobó, propuesta que está aprobada por el directorio, porque es cómo quedarían constituidas, según su propuesta, las 6 unidades de negocio que cumplen, obviamente, con los límites establecidos en la ley, y por eso el AFCA aprueba ese plan de adecuación. Plan de adecuación que ustedes recordarán que se presentó después de que la Corte defina la constitucionalidad de la ley de punta a punta y por lo tanto también ellos retomando lo que había presentado su socio minoritario el 5 de diciembre, cuando se presentó a la AFCA y dijo que no quería que su socio mayoritario lo arrastre a la ilegalidad y por lo tanto presentaba esta propuesta. De esa propuesta es que se toma el Grupo Clarín y después de la resolución de la Corte presenta este plan de adecuación. Entre paréntesis, ese 7 de diciembre famoso quedó vigente, por eso lo que valen es lo que estaba presentado antes del 7 de diciembre y el Grupo Clarín retoma esa presentación. Aquí ustedes tienen entonces cómo fue constituido, digamos, en la unidad 1 y la unidad 2 son las 2 unidades más importantes. En la unidad 1, solamente para nombrar algunas cosas, está Canal 3, CTN, Radio Mitre, entre otras, y la unidad 2 es la mayoría del cable de visión. Son las 2 más importantes. Pero tienen que quedar constituido, obviamente, 6 empresas, y la presentación es el reconocimiento de que estaban excedidos y que es tanto lo que tienen por encima de los límites de la ley, que tienen que constituirse 6 empresas. Si no, no puede de ninguna manera cumplir los requisitos que dice la misma. Yo hablaba de la unidad 1 y la unidad 2. Bueno, esta unidad 1 y esta unidad 2, que ellos proponen en su propuesta, valga la redundancia, que los principales socios actuales dividirse esta unidad 1 y unidad 2. Que si la división es de verdad, que si no hay vínculos societarios de verdad, que si no hay transferencia de recursos, que si cumplen, tampoco tendría ningún problema si de verdad hay una división, entendiendo que el objetivo de la ley, obviamente, es que esas empresas divididas de verdad, sin vínculos societarios, sin transferencia de recursos, tengan una escala de negocios, que eso es lo que establece la ley, que no les genere una estructura de costos que le dé ventajas comparativas en el mercado, que les permita que haya competencia desleal o práctica desleal. Entonces, si la división es de verdad, no habría problema. ¿Dónde empezamos a visualizar las maniobras? Y aquí empezamos a explicar esta maniobra. La maniobra que llamamos 1, que es la de los vínculos societarios. Primero explicamos. La unidad 1, Grupo Clarín Sociedad Anónima, por escisión, quedaría conformado, según la propuesta que ellos han planteado, por un lado por GC Dominio Sociedad Anónima con el 26,44%, LRP Grupo Clarín New York Trust, que son las iniciales de Lucio Rafael Pagliaro, es con el 21,94%, José Aranda con el 21,42%, la Bolsa, en la Bolsa el 20,26%, GS Unidos y GC LLC 8,75%, Aranlu Sociedad Anónima 1,19%. Y ustedes verán en el cuadro que GC Dominio Sociedad Anónima está constituido por el 50% José Aranda y el 50% el Trust LRP, 50% ahí, que a su vez conforma junto con LRP Grupo Clarín el fideicomiso en beneficio de Pagliaro. El cuadro lo explica bien. Así proponen que quede constituida la unidad 1. En la unidad 2 pasaría a ser administrada, según la propuesta de ellos, por ELHN, Grupo Clarín New York, que creo que son las iniciales de Ernestina Laura Herrera de Noble, 30,69%, CB Dominio Sociedad Anónima, 26,44%, la Bolsa, 20,26%, HHM, que creo que es las iniciales de Héctor Horacio Manieto, Grupo Clarín New York Trust, 33,86%, GS Unidos CB LLC, 8,75%. Y ustedes verán que el fideicomiso a favor, en beneficio de Ernestina Herrera de Noble, está conformado por ELHN Grupo Clarín New York y por el Trust ELHN, que conforma el fideicomiso a favor
en beneficio de Ernestina Herrera de Noble, que a su vez ese TRAS conforma, junto con Pablo Casey y el TRAS de Mañeto, CB Dominio Sociedad Anónima. Y a su vez, el fideicomiso beneficio de Héctor Mañeto está conformado por el TRAS HHM y por HHM Grupo Clarín New York Trust, que ese es el 13,86%. Por lo tanto, ahí vemos cómo están conformados los dos fideicomisos, que son en beneficio de Ernestina Herrera de Noble y en beneficio de Mañeto en la unidad 2. Muy bien, hasta acá esto. ¿Cuál es la maniobra entonces? ¿De qué maniobra estamos hablando entonces? Y ahí la pregunta, ¿quiénes administran los fideicomisos en beneficio de Pagliaro en la unidad 1 y de Herrera de Noble y de Mañeto en la unidad 2? ¿Quiénes administran? Es decir, ¿quiénes son los fiduciarios de los fideicomisos radicados en New York a favor de Pagliaro, a favor de Ernestina de Noble y a favor de Mañeto? ¿Quiénes son esos fiduciarios? Veamos. En beneficio de Pagliaro, en la unidad 1, los fiduciarios de LRP Grupo Clarín, New York Trust, es Lucio R. Pagliaro, Lucio A. Pagliaro, Francisco Pagliaro, María F. Pagliaro, Santiago J. M. Sáenz Valiente, José M. Sáenz Valiente hijo y David C. Camerini. Estos dos últimos, Valiente hijo, socio del estudio Sáenz Valiente y Asociados de Argentina, y David C. Camerini, socio del estudio Fox, Horan y Camerini de Estados Unidos. En la unidad 2, el fideicomiso en beneficio de Ernestina Herrera de Noble está conformado por Héctor Mañeto, Rafael Ginebra, Ignacio M. Sáenz Valiente, Ezequiel A. Camerini, Ginebra, socio del estudio Fox, Horan y Camerini, Ignacio M. Sáenz Valiente, socio del estudio Sáenz Valiente y Asociados, y Ezequiel A. Camerini, socio del estudio Fox, Horan y Camerini. Por lo tanto, o por último, primero, antes que esto, por último, los fiduciarios del Grupo Clarín, en beneficio de Héctor Mañeto, que es la unidad 2, están conformados por Héctor Mañeto, Pablo Casey, Rafael Ginebra, Ignacio M. Sáenz Valiente, Ezequiel A. Camerini. Ginebra, socio del estudio Fox, Horan Camerini, Sáenz Valiente, socio del estudio Sáenz Valiente y Asociados, y Camerini, socio del estudio Fox, Horan y Camerini. Es decir, y acá queda claro el vínculo, es decir, el estudio Fox, Horan y Camerini de Estados Unidos, que forma parte, entre otros, David Camerini, Ezequiel Camerini y Rafael Ginebra, manejarían, administrarían acciones de la unidad 1 a través de David Camerini y de la unidad 2 a través de Ezequiel Camerini y Rafael Ginebra. Para que quede claro, estamos hablando, la unidad 1 es una de las empresas, la unidad 2 es otra de las empresas que tendrían que tener cero vínculo y absoluta independencia para ganar el objetivo de la ley, para cumplir con ese objetivo de la ley. Absoluta independencia, absoluta desvinculación para cumplir el objetivo de la ley. Y estamos hablando de que el estudio Fox, Horan y Camerini, a través de distintos socios, unos están en la administración de la unidad 1, otros están en la administración de la unidad 2. Y en el estudio Sáenz Valiente de Argentina, también vemos lo mismo. Este estudio, que está José María Sáenz Valiente, hijo, e Ignacio José María Sáenz Valiente, entre otros, como también está Casino, abogado que ustedes recordarán muy activo en la defensa del Grupo Clarín. Este estudio manejaría acciones a través de José María Sáenz Valiente, hijo, en la unidad 1 y a través de Ignacio J.M. Sáenz Valiente en la unidad 2. También está claro que hay vínculos, es el mismo estudio que tiene socios de ese estudio en los fideicomisos de las dos unidades. Nosotros le pedimos explicaciones a Clarín sobre esto y además de recibir cartas documento, no voy a hablar de eso ahora, amenazantes diciendo que nosotros hacíamos tal cosa u otra y de amenazar que con denuncias penales, etcétera. Más allá de todo eso, que la verdad que no me parece que sea el tema de discusión de hoy en esta conferencia de prensa, sí es interesante lo que ellos responden sobre este primer capítulo que estamos describiendo. Ellos dicen,
Primero reiteran en el escrito que se mantiene el compromiso emitido originalmente en cuanto a la independencia del Grupo Clarín y su escindida y Cablevisión y su escindida. Unidad 1, Unidad 2. Ellos aclaran que obviamente tienen que cumplir con la independencia porque además es lo que dice la ley. Más allá de que ellos puedan considerar que, más allá de que lo diga la ley, lo tienen que decir ellos. Lo dice la ley. Pero reconocen obviamente que tienen que ser independientes. En otro momento de sus aclaraciones, dicen, el razonamiento es rayano al absurdo porque implica sostener que en definitiva el supuesto gerenciamiento conjunto, dicen ellos, estaría en manos de dos estudios jurídicos, uno norteamericano y otro argentino, como si uno se dedicaría a la unidad 1 y otro a la unidad 2. No es así. Tanto el estudio que está en Estados Unidos como el estudio que está en Argentina tienen los socios cruzados en las dos unidades. Por lo tanto, no es que un estudio está en un lado y otro estudio está en el otro. Los dos están en los dos y los dos entonces están en la administración de estos fideicomisos. También responde el Grupo Clarín, dice que en el ámbito de la aplicación personal de la ley se refiere a qué sujetos abarca, o sea que la ley dice qué sujetos abarca el ámbito de aplicación de una ley. Este ámbito no puede referirse, dice el Grupo Clarín, al abogado. Evidentemente el sujeto incluido es aquella persona con una actividad de tipo empresarial, que puede o no ser comunicación social. ¿Qué dice el Grupo Clarín? No se puede referir al abogado personalmente el problema, sino es gente que tenga algún vínculo empresarial, ¿no?, sea de la comunicación social o no. Entonces reconocen que no pueden tener vínculos empresariales en el mundo de la comunicación social o en cualquier otra actividad. Lo dice Clarín cuando se defiende de esto que estamos diciendo recién. Nosotros creemos claramente que igual ese estudio jurídico sí tienen vínculos societarios y es una sociedad comercial y tienen intereses económicos los socios de ese estudio jurídico. Pero más allá de eso, lo que está claro que ellos están diciendo que en sociedades comerciales habría un problema y no habría un problema acá porque es a título personal sus abogados que no tienen vínculo empresarial. Y contestan en relación a esto mismo. Dice, resulta absurdo que la supuesta vinculación societaria se produzca a través de uno o dos estudios jurídicos. Los estudios jurídicos no son sociedades comerciales y sus socios son abogados. Vuelvo a lo mismo. Sí son sociedades comerciales, sí tienen vínculo empresarial, sí tienen intereses comunes, y esto es lo mismo que en el mismo estudio uno defienda, un abogado de ese estudio defienda al que pidió la quiebra y otro sea el síndico de esa misma empresa. Es obvio que ese mismo estudio jurídico no podría hacerlo. No podría estar representando al denunciado y al denunciante, o al demandado y al demandante. Pero lo importante de esto es que si bien los argumentos que ellos plantean nosotros no creemos que sean así, lo importante es que reconocen para defenderse o para explicar que no hay vínculos en los estudios jurídicos, reconocen que el problema sí estaría si habría sociedades comerciales, si habría vínculos comerciales o de tipo empresarial. Entonces, ahí hay que seguir explicando esto. Si es así, lo que queda absolutamente claro es que esos vínculos están, pero además que hay cantidad de sociedades comerciales constituidas en distintos países que demuestran los vínculos de tipo empresarial, los vínculos comerciales, que ellos reconocen que no se puede tener. Entonces, los administradores y miembros propuestos para las unidades 1 y 2 tienen varias sociedades en común constituidas en distintos países, lo que demuestra una vez más que no hay independencia, que está todo cruzado, que es una gran burla, que es un intento de hacer trampa y que es un intento de simular el cumplimiento de la ley y que es absolutamente falso que es independiente. Hemos encontrado, digo al menos porque no está todo presentado y puede haber más, ni está todo estudiado. De hecho, nunca se ha presentado esto en el AFCA. Después lo vamos a explicar también. Pero hay sociedades comerciales en Argentina, en Panamá, en Nueva Zelanda y en Estados Unidos. Veamos la de Argentina. Los administradores y miembros propuestos para la unidad 1, José María Sáenz Valiente hijo y Santiago José María Sáenz Valiente, son socios de estos señores, los de la unidad
1. Los que son socios de ese estudio jurídico de la unidad 1 son socios en Spencer Bienes Raíces, Sociedad Anónima, Sáenz Valiente y Asociados, Fiduciaria, Sociedad Anónima, Bienes Raíces de la Patagonia, Sociedad Anónima, Sáenz Valiente y Asociados, CRL, Cisca Comercial Inversora, Sociedad Anónima. Hasta acá son socios que pueden participar de empresas, tampoco tendría nada de malo esta planilla o esto que estamos presentando hoy. Pero ¿qué sucede? Estas mismas empresas también son socios los señores de la unidad 2. Entonces aquí vuelve a aparecer con claridad ese vínculo societario. Resulta que en esas empresas de la Argentina, mientras que los administradores y miembros propuestos de la unidad 2, Ignacio José María Sáenz Valiente y Héctor Manieto, son socios también de esto. Por lo tanto, de Spencer Bienes Raíces Sociedad Anónima, de Sáenz Valiente Fiduciaria, de Bienes Raíces de la Patagonia, de Sáenz Valiente y Asociados, de Cisca Comercial Inversora, son socios, participan tanto José María Sáenz Valiente hijo, Santiago José María Sáenz Valiente de la unidad 1, como Ignacio José María Sáenz Valiente y Héctor Horacio Manieto de la unidad 2. Acá vemos que en Spencer son socios de la unidad 1, Santiago José María Sáenz Valiente y Ignacio José María Sáenz Valiente de la unidad 2, por ejemplo. Que en la Sáenz Valiente Fiduciaria de la unidad 1 es socio Santiago José María Sáenz Valiente y de la unidad 2 Ignacio José María Sáenz Valiente. En Bienes Raíces de la Patagonia vemos que son socios Santiago José María Sáenz Valiente de la unidad 1 y Ignacio José María Sáenz Valiente de la unidad 2. No son socios solamente del estudio jurídico, son todos socios de sociedades comerciales que ellos mismos dijeron que no se podía tener. En Sáenz Valiente y Asociados son socios José María Sáenz Valiente hijo e Ignacio José María Sáenz Valiente. Y en Cisca Comercial Inversora, de la unidad 1 es socio José María Sáenz Valiente hijo y de la unidad 2 Héctor Horacio Manieto. Son socios cruzados en empresas argentinas, miembros de la unidad 1 y miembros de la unidad 2 que tenían que garantizar absoluta independencia, desvinculación absoluta en términos comerciales. En Argentina también está la inversora HHM, Sociedad Anónima, que es seguramente con las mismas iniciales, Héctor Horacio Manieto, y la inversora ELHN, Sociedad Anónima, que son las iniciales de Ernestina de Noble, que son cruzados también socios. En la inversora HHM Sociedad Anónima, que ustedes quizás recuerdan esa empresa, la verdad que yo no tengo presencia de ella, pero es la empresa que tiene el contrato, creo que la empresa se llama Autosport Sociedad Anónima, es la que organizó el TC 2000 acá en la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Macri. No tiene nada que ver con esto, pero digo, es para capaz que la recuerdan ahí. Esta empresa inversora es José María Sáenz Valiente, hijo, es director y es de la unidad 1, es y en la unidad 2 es como socio y director Manieto y también Ignacio J.M. Sáenz Valiente como director y a través del fideicomiso de HHM Media New York Trust. Y en la inversora, que tiene las iniciales de Ernestina, Herrera de Noble, es socio Santiago José María Sáenz Valiente como socio, y también está Ignacio J.M. Sáenz Valiente como director a través del fideicomiso de HHM Media New York Trust y también Ernestina Laura Herrera de Noble a través del fideicomiso de 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble New York Trust. Una vez más, todo cruzado, unidad 1, unidad 2, les recuerdo, 2 unidades que no tenían que tener ningún tipo de vínculo societario. En Panamá pasa lo mismo. En Panamá sucede que tenés cuatro empresas, Tani Corporation, New World Holding Inc., AGEA Inversora Sociedad Anónima, CEMAR Inversora Sociedad Anónima. Estas 4 empresas ustedes van a ver que tiene. Tani tiene como socios o como parte a David C. Camerini de la unidad 1, a Rafael Ginebra y a Ezequiel Camerini de la unidad 2. New World tiene a David Camerini de la unidad 1
y a Rafael Ginebra de la unidad 2. AGEA tiene a José Antonio Aranda de la unidad 1, a Lucio Rafael Pagliaro de la unidad 1, a Héctor Manieto de la unidad 2. Y CEMAR tiene a José Antonio Aranda, ¿sí?, y a Lucio Rafael Pagliaro de la unidad 1 y a Héctor Manieto de la unidad 2. Como dato también, AGEA y CEMAR son dos empresas que están en la denuncia hecha por lavado de dinero que hizo Arbizu del JP Morgan. Aquí demuestra también las vinculaciones en las empresas de Panamá. En Estados Unidos también pasa lo mismo. En Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. En la primera, en que está ahí, que la primera que es Far Harbor, en esta también está el vínculo, en Cranwood, LLC también, y en Foghorn y Camerini también. En la primera vemos que participa Camerini David por la unidad 1, participa Ginebra Rafael A por la unidad 2 y Camerini Ezequiel A por la unidad 2. En la segunda, en Cranwood, participa Camerini de la unidad 1, Rafael Ginebra y Camerini de la unidad 2. Y en el estudio Foghorn y Camerini participa Camerini David y participa Ginebra y participa Camerini Ezequiel. Quiero decir, comparten los tres las sociedades comerciales. Los tres la comparten. En este caso, los tres. Lo que digo es, son los socios de los estudios, que queda absolutamente claro que no son ni siquiera independientes en su estudio jurídico porque son socios, y además también son socios en las sociedades comerciales o en las relaciones empresariales que ellos mismos contestan que no se puede tener, además de que lo dice la ley. En Nueva Zelanda pasa lo mismo. En Nueva Zelanda también. En Nueva Zelanda tenés tres empresas, Mather Holding, Silwood y Bruxton, donde tenés, en la primera, en Mather Holding, vos tenés que participan Aranda José Antonio de la unidad 1 y participa Sáenz Valiente José María, hijo de la unidad 1. Y participa de la unidad 2 Sáenz Valiente José María, Manieto Héctor Horacio, Camerini Ezequiel y Ernestina Laura Herrera de Noble, a través también de ese fideicomiso 1999 que ustedes vieron. La 2, Silwood, participa José Antonio Aranda y Sáenz Valiente José María Hijo de la unidad 1, de la empresa que teóricamente tenía que ser absolutamente independiente de la unidad 2. Y en esta, de la unidad 2, participa Sáenz Valiente Ignacio José María, Manieto Héctor Horacio, Casey Pablo. Y de la 3, de Bruxton, participa Pagliaro Ignacio, Pagliaro Lucio Andrés, Pagliaro Lucio Rafael, Pagliaro María Florencia, Sáenz Valiente José María Hijo de la unidad 1 y de la unidad 2 participa Sáenz Valiente Ignacio José María, Camerini Ezequiel A. Participan entonces cruzados en empresas en Nueva Zelanda, en sociedades comerciales en Nueva Zelanda, cruzados los miembros de la unidad 1 y la unidad 2. Y esto, toda la composición de las empresas en Nueva Zelanda, y acá ponemos un ejemplo, los integrantes propuestos para la unidad 1 y la unidad 2 autorizan todos a la misma persona. Todos autorizan a la misma persona, al señor Ignacio J.M. Sáenz Valiente, para la constitución de las distintas sociedades en Nueva Zelanda. Le ponemos un ejemplo, esta que hablábamos recién de Silwood. Esta empresa, pongo este ejemplo solo, todos le dan a la misma persona el poder para hacerlo. Le dan el poder a Ignacio Sáenz Valiente y ese poder, ahí lo tiene en la placa, lo firma Aranda, lo firma Camerini, lo firma Casey, lo firma Manieto, lo firma Pagliaro, lo firma Sáenz Valiente, todos dándole el poder al mismo señor, que no tienen ningún vínculo, ninguna relación societaria, ni ningún interés económico común, según ellos. En definitiva,
A ver, en el marco de la propuesta de adecuación, el Grupo Clarín nunca declaró la existencia de estas sociedades constituidas en los últimos 40 años. Básicamente no lo declara porque no podría, porque es absolutamente incompatible y porque ellos mismos reconocen que tienen que ser independientes y no lo son. Y manifestó entonces, cuando presentó su plan de adecuación, que esas 6 unidades iban a ser absolutamente independientes entre sí. Bueno, quedó absolutamente claro y queda absolutamente demostrado que nada de eso es cierto, que tienen vínculos cruzados por todos lados, que tienen vínculos comerciales, empresariales, que tienen intereses cruzados con los estudios de los fideicomisos, pero también con las sociedades comerciales que hemos descrito, que tienen sociedades en Panamá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en la Argentina, que son una gran sociedad todos, que esos son una gran sociedad que se resisten a cumplir una ley porque se resisten a cambiar su situación, porque no quieren perder su posición dominante en el mercado de la comunicación audiovisual y no quieren sostener su situación de privilegio que tanto daño le hace a la libertad de expresión, a la pluralidad, a la diversidad y a la democracia. Por lo tanto, son una gran sociedad que queda absolutamente clara y expresado en todos esos vínculos societarios. Y uno se pregunta cómo puede ser que alguien se presente a adecuarse, no presente esto pensando que nadie se va a dar cuenta. Yo creo que esto tiene que ver con el grado de impunidad brutal que tuvieron durante décadas. Esa impunidad que se acabó el 25 de mayo del 2003. Pero tiene que ver con eso. Si no, nadie entiende cómo puede ser que alguien presente semejantes cosas. Pero acá no termina, porque también está la maniobra que describíamos como maniobra 2. La maniobra 2, ¿qué es? El nivel de condicionamiento que le ponen a los supuestos compradores. Básicamente esto es una venta absolutamente condicionada para conservar el control, por lo tanto no es venta. Básicamente, para que se entienda, yo vendo tal cosa, pongo tal nivel de condicionamiento que mantengo el control. La base de que si yo compro algo o alguien vende algo, es que esa persona que lo compró dispone de eso. Lo comprás, es tuyo y disponés de eso porque lo compraste. Digamos, no hay que ser no haber estudiado demasiado para sacar esta conclusión. Vos comprás algo y podés disponer de eso. El nivel de condicionamiento que le ponen deja absolutamente claro y evidencia que no hay venta, que es simular vender, que es una supuesta venta que hace que no pierdan el control y por lo tanto, vuelvo a repetirlo, que no se cumpla el objetivo de la ley de esa independencia. Pero fíjense cuáles son los niveles de condicionamiento que le ponen a los futuros compradores o a los supuestos compradores o a quienes dicen ellos que le van a vender. Primero, el cesionario o el comprador no podrá vender ni transferir acciones o activos durante 6, 7 u 8 años, según las unidades, según los casos. 6, 7 u 8 años sin poder vender, transferir ninguna de las acciones, ninguna de las empresas. Quiere decir, yo te doy esto a vos, digo que lo vendo, pero durante 6 o 7 u 8 años vos no podés disponer de nada, no podés vender, no podés vender. Solamente, dicen ellos, lo pueden vender al Grupo Clarín. Y lo ponen así. Dicen, ustedes no pueden vender esto por 6, 7 u 8 años y en caso de que lo quieran vender, que lo puedan vender, solamente el Grupo Clarín lo puede comprar. Por supuesto que uno puede estar pensando en que quieren especular con que cambie la ley, ¿no? Uno puede pensar esto, pero la verdad es que es cierto que una ley se puede cambiar con otra ley, pero lo que no podés es tener secuestrada una empresa mientras tratás de cambiar una ley. Eso sí que no se puede hacer. La ley se cambia, eso es verdad. Ahora, vos no podés secuestrar a una empresa porque vos tenés intención de que cambien las cosas y que cambie la ley. Si cambia la ley, anda a tratar de recuperarla. Y si ya lo vendió el señor a otro, lo vendió, porque es de él, no es tuyo, si lo vendiste de verdad. Bueno, queda claro que no es de verdad todo esto. Entonces, le dicen, lo venden, dicen que lo venden. Por 6, 7 u 8 años no lo pueden vender. Y si lo hacen, solamente al Grupo Clarín. Y después agregan, pasado este plazo, solamente, pasado este plazo, si se llega a vender, el derecho preferencial lo mantiene Clarín. O sea, después de los 6, 7 u 8 años, donde vos no le podés vender a nadie, solamente al Grupo Clarín, si después vendés, hay un derecho preferencial del Grupo Clarín.
Entonces el que va y dice, si vos vas a vender a 100, va Clarín con 100 y se lo tenés que vender a Clarín. O a quien sea el que haya vendido en ese momento, porque son distintos casos. Pero digo, eso también es una barbaridad de lo que están diciendo, que demuestra el condicionamiento, que demuestra que no pierden el control de eso que dicen vender. Y justamente perder el control es garantizar el espíritu de la ley de que haya diversidad en el mercado de la comunicación audiovisual en este caso. Pero no termina ahí. Dicen que el comprador está obligado a constituir una prenda a favor del Grupo Clarín sobre las acciones compradas. O sea, el Grupo Clarín tiene una prenda a favor de ellos de las acciones compradas. Tampoco termina ahí. Dicen que tienen la exclusividad para las señales del contenido, del suministro de los contenidos. Por lo tanto, dice, yo te vendo las señales estas, pero yo tengo la exclusividad de los contenidos que vos emitís en esas señales. Yo digo, es verdad, veo algunos periodistas que empiezan a reírse porque parece un chiste. No lo es, les juro que no lo es, está escrito acá. Le dicen, tienen la exclusividad del suministro de los contenidos de las señales televisivas. Se reservan entonces la exclusividad. No termina tampoco ahí. Les dicen que el Grupo Clarín recibirá una comisión de más del 80% de la venta bruta de las señales vendidas con un piso millonario establecido por mes durante varios años. Ahí después le pongo un ejemplo para que se vea bien claro, porque varía según los casos. Pero les dice que le tienen la obligación de todos los meses darle una comisión por la venta bruta de las señales vendidas, por lo que factura, esas señales vendidas. O sea, le dice, te lo vendo, lo que vos facturás me tenés que dar una comisión que en algunos casos va del 80 al 85% sobre lo que vos vendés, con un piso determinado, durante varios años. Para que se entienda todo esto, ponemos un solo ejemplo. El ejemplo del 13 satelital que integra la unidad 4. Artear, Grupo Clarín, Sociedad Anónima, de la unidad 1, se reserva, porque el Grupo Clarín vende, ¿no?, la señal del 13 satelital, vende entre comillas, ya está claro, las comillas son más grandes ya a esta altura de la tarde, pero digo, vende entre comillas a determinado comprador, también entre comillas, la señal del 13 satelital. Entonces, Artear, Grupo Clarín, Sociedad Anónima, de la unidad 1 se reserva ¿qué? Dice, se reserva la exclusividad del suministro del 100% de los contenidos por 10 años. ¿No? El 100% de los contenidos que esa señal que ellos teóricamente venden, el suministro de los contenidos por 10 años lo da Artear. Después dice, se reserva el cobro de una comisión del 85% sobre la venta bruta con un mínimo garantizado de 6 millones de pesos por mes durante 10 años. Teóricamente, la vendió, no tiene nada que ver. O sea, es otra cosa, no depende de ellos, no tiene relación, no tiene vínculo. Se reserva el derecho del Grupo Clarín de readquirir la señal dentro de los 6 años y después la preferencia de compra. Y obviamente le establece la imposibilidad de comprador cesionario de vender, transferir acciones o activos durante este plazo. A ver, ¿qué es lo que vemos brutalmente? El AFCA le dio como al conjunto de las empresas la posibilidad de venir, de presentar su plan de adecuación. Le dimos la posibilidad que con la reserva de su socio minoritario hecha el 5 de diciembre presente su plan de adecuación voluntaria. Le dimos todos los tiempos necesarios para que presente quiénes son los compradores, cómo se iban a dividir, quiénes iban a ser los nuevos titulares. Aprobamos el plan de adecuación que determinaba cómo se dividían, esperando que traigan los nombres, que la venta sea legal, que esté dentro del marco de la ley. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y seguimos haciendo lo mismo, que es estudiar ahora que esos futuros titulares cumplan los requisitos de la ley. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es decirles, señores, ustedes se están burlando de la ley, se están burlando de los objetivos y de la esencia de la ley, están queriendo hacer una vez más trampa, no pierden las mañas y el Estado está obligado a hacer cumplir la ley.
Lo que el plan de adecuación voluntaria establece es un criterio, vos lo proponés y vos elegís a quién le vendés. Ahora, tenés que vender de verdad y tenés que hacerlo legalmente. Lo que el Grupo Clarín no quiere hacer legalmente es lo que el Estado sí tiene que garantizar que se haga legalmente. Entonces, los compradores de las unidades que ellos dividieron y que fuimos aprobados tienen que cumplir las condiciones que la ley establece y el Estado va a garantizar que los nuevos titulares de las nuevas empresas sean los que corresponde, sean los que cumplan la ley y que cumplan estrictamente con todos los requisitos. Lo que ellos quieren hacer es ilegal, lo que nosotros queremos hacer es absolutamente legal. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando después de todo este estudio es que hoy, que hay directorio a las 5 de la tarde, que se reúne el directorio del AFCA, vamos a llevar toda esta documentación, que son el fruto del estudio de las áreas técnicas jurídicas del AFCA, con los dictámenes correspondientes para poner a consideración del directorio el fin de la adecuación voluntaria e el inicio de la adecuación de oficio. Nosotros creemos que el Grupo Clarín tuvo la oportunidad de cumplir con la ley, de adecuarse voluntariamente, no lo hizo, intentó burlarse, intenta entonces violar todos los espíritus y la esencia de la ley. Vamos a presentar el dictamen a las 5 de la tarde, lo tratará el directorio tendrá que evaluar. Nosotros creemos que todo esto es muy contundente, veremos cuál es la conclusión del directorio, es una decisión del directorio, no de la presidencia del AFCA, sino del directorio en su conjunto. El directorio tiene que tratarlo y nosotros lo que sí el dictamen vamos a proponer es el fin de la adecuación voluntaria e el inicio de la adecuación de oficio para darle cumplimiento a la ley y para que esta ley de la democracia se aplique como corresponde y para garantizarle al conjunto de los argentinos y argentinas la democratización del mundo de la comunicación para que estén todas, absolutamente todas las voces, las que nos gustan, las que no, las que estamos de acuerdo, las que no, absolutamente todos, porque el espíritu y la esencia de la ley es garantizar absoluta libertad de expresión, absoluta pluralidad, absoluta diversidad y que el conjunto de voces, miradas y expresiones de nuestro pueblo pueda ocupar el centro de la escena pública. Esta ley de la democracia tiene que garantizar que se democratice la tenencia de medios y si las empresas no lo hacen vía adecuación voluntaria, el Estado tiene la herramienta para hacerlo vía la adecuación de oficio. Queríamos presentarle todo lo que ha sido el fruto del estudio de esta situación y contarles también que a las 5 de la tarde en la reunión de directorio vamos a llevar esta propuesta. Muchísimas gracias. Bien, conferencia de prensa de Martín Sabatella, titular de la AFCA, con esta importante información que señalaba hace minutos que pondrá en consideración del directorio esta tarde a las 5 el fin de la adecuación voluntaria del Grupo Clarín y proponer el inicio de la adecuación de oficio. Esta tarde va a presentar todos estos indicios al directorio del AFCA. La pregunta concreta es si esto es el límite que se le está poniendo al Grupo Clarín, porque concretamente usted, como, si mal no entendí, como titular del AFCA lo que va a proponer es que se inicie el proceso de adecuación ya definitivamente desde el AFCA, ¿no? Lo que vamos a proponer es el fin de la adecuación voluntaria e el inicio de la adecuación de oficio. Es así. Una cosa que me quedó, y la verdad que me parece interesante también, en el primer punto, cuando hablaban de la cuestión de los socios, de los fideicomisos, decían que no había, ustedes fíjense el escrito, ellos hablan de que los socios no tenían relación en términos del control y la administración. El propio escrito dice, los fiduciarios no van a tener ninguna influencia en la administración. En el mismo párrafo dicen que son deberes de naturaleza fiduciaria administrar el patrimonio afectado en la protección de los intereses de los beneficiarios del fideicomiso. Digo, ellos mismos, en su escrito, defendiendo el primer capítulo de las maniobras, hablan de lo que no se puede hacer, que es todo lo que se verifica en la descripción de las siguientes maniobras, ¿no? Nosotros vamos a proponer, digamos, yo hoy presento al directorio
que lo tiene que evaluar el directorio, lo tiene que resolver el directorio. El dictamen propone el fin de la adecuación voluntaria y pasar a la adecuación de oficio. Permiso, Martín. Federico Pur, del Buenos Aires Herald. ¿Cómo estás? Por ahí es un poco la pregunta que iba a hacer la colega acá. ¿En qué consiste puntualmente lo que le van a presentar hoy al directorio en cuanto a los compradores? Es decir, AFCA propone una adecuación de oficio. ¿Hay alguna idea de compradores? No, sin detalles, pero más o menos a grandes rasgos. Ustedes saben que la adecuación de oficio está establecida desde siempre. Las características de la adecuación voluntaria y las características de la adecuación de oficio están establecidas por el AFCA hace tiempo. Pero básicamente la adecuación de oficio, si el directorio lo aprueba y lo decide, es la tasación de los bienes afectados a los servicios y después las licencias y los bienes afectados a los servicios y el llamado concurso. O sea, es un concurso. El Estado no expropia, el Estado no interviene, ni decide quiénes se quedan con ninguna señal, ningún canal, ninguna nada. Es un concurso público. Por lo tanto, la diferencia entre la adecuación voluntaria y la adecuación de oficio es que en la adecuación voluntaria es el propio titular que decide a quién le vende y en la adecuación de oficio es que se pone en concurso y se concursa. Acá, Sabatella, Ever Ibáñez para 360 TV. Sí, perdón. Ever Ibáñez para 360 Por TV. supuesto que los que participan en el concurso tienen que cumplir las condiciones de la ley, ¿no? Es así, pero concursan. Sí, bueno, consultarle en principio si, bueno, estas dos unidades que presentan maniobras, ya lo dijo, no va a haber directamente otro plazo, y se hace caer a las 4 unidades, a las otras 4 de las 6 que se habían presentado en el plan de adecuación. Los vínculos societarios y las relaciones están establecidas en el conjunto del plan de adecuación del Grupo Clarín. Por lo tanto, lo que estamos presentando es el fin de la adecuación voluntaria y el inicio de la adecuación de oficio, insisto, si el directorio lo resuelve así, del conjunto del plan. Por acá, Sabatella, Guillermo Vera para C5N, estamos en vivo. Decía que hoy entonces, para repasar la información, el directorio, en una reunión de directorio a las 5 de la tarde se va a presentar, proponer el fin de la adecuación voluntaria y el inicio de la adecuación de oficio. Quizás sería prudente de su parte, no sé si tendrá las fechas exactas, pero aproximadamente los tiempos en cuanto a lo que fue sancionada la ley, los tiempos que se le dio al grupo para adecuarse, los tiempos que se tomó el AFCA para precisamente estudiar todo esto de los entrecruzamientos societarios y, bueno, finalmente la fecha de hoy que se va a proponer, este fin de la adecuación voluntaria. Y por otra parte, saber los tiempos que se puede llegar a tomar el AFCA, si es que puede darme esa información, para decidir finalmente si se hace la adecuación de oficio. ¿Perdón, la última parte? La última parte es si se puede informar sobre qué tiempos va a tener precisamente el directorio para decidir sobre esta adecuación de oficio. No, te puedo contar que cuando la Corte establece la constitucionalidad de la ley de punta a punta, el Grupo Clarín creo que en noviembre presenta el plan de adecuación voluntaria, retomando la presentación que había hecho su socio minoritario, y no recuerdo el directorio en cuánto tiempo lo trató, pero fue aprobado por el directorio, calculo que en un mes, en febrero fue tratado. Bueno, en febrero fue tratado y aprobado, enero-febrero fue tratado, aprobado, y desde ahí empezamos a pedirle la información necesaria para estudiar la segunda parte, que es quiénes son los componentes. Para que se entienda, lo que aprobó el AFCA es el reconocimiento de Clarín de que están excedidos y que querían constituir 6 unidades de negocio. Eso cumple las condiciones de la ley y se aprobó. Y se les dijo, traigan los nombres y cómo van a quedar constituidas, cómo se dividen, cómo transfieren, cómo venden, esto para que no haya incompatibilidades. Y es lo que el AFCA estudió y hoy tiene estas conclusiones, sabiendo que ya le habíamos planteado varias cosas, ¿no? Porque ya le habíamos planteado también con el tema de las señales, le habíamos planteado preocupación del directorio, se los comunicó, contestaron eso, fuimos y vinimos y con una cantidad de idas y vueltas en términos de pedirle información, de traer información, de darles plazos para que contesten, para que actúen. Quiero decir, no hay ninguna duda de la voluntad absoluta de este organismo
de generarle las mejores condiciones para que ellos puedan cumplir voluntariamente con la ley. Creo que no hay ningún elemento que alguien pueda decir que el AFCA no generó las mejores condiciones para que puedan cumplir voluntariamente con la ley, con los tiempos, con los plazos, con las posibilidades, con absolutamente todo. Entendiendo además que es el grupo que más lesiona la democratización de la palabra, en el sentido de que es el que tiene la posición dominante, más claramente dominante, si vale la frase. Por lo tanto, digo, por supuesto hay una preocupación de que esto se resuelva, porque la esencia de la ley es democratizar el mundo de la comunicación para que haya libertad de expresión y pluralidad y diversidad. Entonces es lógico que uno se concentre en lo que más daño le está haciendo a la democracia y a la libertad de expresión. Y eso es lo que hicimos, pero le hemos dado todas las posibilidades. Nadie puede decir que no hemos hecho todo para que cumplan. Ahora, cada cosa que presentan es un intento más de hacer trampa, es un intento más de burlarse, es un intento más de simular el cumplimiento de la ley y no de cumplirla. En la respuesta a la preocupación que nosotros planteamos por la cuestión de las señales, cuando querían quedarse con las señales de la unidad 4, en la respuesta a eso están los condicionamientos que le ponen a las señales. O sea, en la respuesta a lo que ya era una irregularidad, ponen una catarata de condicionamientos que son una catarata de irregularidades también. Por eso digo, hay una actitud permanente de intentar hacer lo que no se puede hacer, porque estuvieron acostumbrados a hacer lo que querían, porque históricamente lo vivieron así. Pero la ley es la ley, lo dije muchas veces, y hay que cumplirla. Nadie tiene coronita, la ley es pareja para todos, y nadie tiene la posibilidad de evadirla. Lo dije en varias conferencias de prensa. Ninguno de los que estamos acá se levanta a la mañana y decide qué ley cumplir y qué ley no cumplir. La ley es la ley y se tiene que cumplir. Y el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley. Y además esta ley que trabaja sobre un tema esencial, que hace a la libertad. Por lo tanto, el Estado es garante también de esa libertad. Y si voluntariamente una empresa no quiere cumplir con los requisitos para garantizar esa libertad, el Estado tiene entonces que de oficio actuar para garantizar esa libertad. Y estamos hablando de la libertad de expresión, estamos hablando de la libertad de la palabra, estamos hablando de la pluralidad y la diversidad, que son esencia de una democracia fortalecida. Buenas tardes, Sabatella. Gonzalo Asís, de Todo Noticias. Si mal no recuerdo, de haber leído la ley hablaba de accionistas, no de representantes de fideicomisos. Por eso le pregunto, teniendo en cuenta que los accionistas son el señor Pagliaro, el señor Aranda, el señor Mañeto y la señora de Noble, y teniendo en cuenta que el Grupo Clarín, si mal no tengo entendido, le ofreció a AFCA hacer un cambio de los abogados, ¿cuál fue la respuesta de AFCA a eso? ¿Y por qué usted insiste en este momento en presentar un dictamen que tiene que ver con abogados representantes de fideicomiso y no de accionistas? Mi primera pregunta. Y después tiene mi segunda pregunta. ¿Quiere se las haga por separado? No, puedo anotar. La segunda pregunta tiene que ver con el tratamiento que reciben algunos grupos de medios, el Grupo Clarín incluido, u otros grupos de medios como el caso de Telefe o como el caso del Grupo Moneta o el Grupo Prisa, que no recibieron la misma celeridad por parte de AFCA como recibió el Grupo Clarín. Quería preguntarle por qué no están sus casos en el tratamiento de la agenda del día de hoy y cuándo tiene previsto AFCA, habiendo pasado más de un año desde el día en que fue, en definitiva, presentada su propuesta, ¿no? Y por último, hoy a la tarde usted anuncia que van a presentar una propuesta, un dictamen para comenzar el dictamen, la adecuación de oficio para el Grupo Clarín con estos argumentos. Quería preguntarle, en el caso de Supercanal, que si mal no tengo entendido no ejecutó su plan de adecuación, ¿por qué no fue pasado a una adecuación de oficio como sí va a intentar hoy este cuerpo directivo hacer con el Grupo Clarín? A ver, varias cosas. Lo que vos planteás de los abogados, nosotros creemos que hay obviamente un incumplimiento. El Grupo Clarín presenta en eso la posibilidad de modificarlo y ahora justamente nosotros estamos en la defensa que hace sobre eso, dice que no habría vínculo societario de tipo empresarial entre los abogados,
que si los hubiera en sociedades comerciales, eso sí estaría incumpliendo. Y lo que estamos demostrando hoy acá es una catarata, una cantidad de empresas en Nueva Zelanda, en Argentina, en Estados Unidos y en Panamá, donde sí hay vínculos societarios, hay sociedades comerciales, y ya eso no se refiere ni a los fideicomisos, ni se refiere a los abogados que son los fiduciarios del fideicomiso. Por lo tanto, que para nosotros ya eso es una irregularidad. Por lo tanto, son cosas absolutamente distintas. Lo que quieras. Yo sé que... Sí. No, pues me interesa saberlo, digo, pero en este caso, digo, la incompatibilidad no debería estar, según la ley, entre los señores Aranda y Pagliaro. Las incompatibilidades están en todos lados, Perdón. cruzados. ¿Pero están cruzados los abogados o los accionistas? Las dos cosas. Vos viste, las pasamos de vuelta si querés. Tengo toda la tarde, hasta las 5 que empieza la reunión de directorio. Porque viste que en Panamá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en la Argentina, el cruce no es de los abogados que controlan los fideicomisos, es de los socios de las empresas. A ver, para que se entienda, porque capaz que de verdad no se entiende. Hay, por un lado, está la cuestión de estudios jurídicos cruzados, socios de estudios jurídicos cruzados que controlan los fideicomisos. Eso, el Grupo Clarín contesta que bueno, que lo podrían cambiar, pero que no hay incompatibilidad, porque en realidad la incompatibilidad está dada con las sociedades comerciales. Lo dicen ellos mismos, está acá. Entonces lo que digo es, si querés saquemos eso de discusión, saquémoslo. El resto de lo que yo presenté, en Nueva Zelanda, en Argentina, en Panamá y en Estados Unidos, son vínculos societarios, no solamente de los abogados de los fideicomisos, que también está, sino también de los titulares, beneficiarios de esos fideicomisos y además socios de cada una de esas empresas. El vínculo societario se está dando entre cada uno de los socios. No estamos hablando solamente de los abogados de los fideicomisos, que ya para nosotros eso ya corresponde, porque ya ahí hay una sociedad comercial también. Pero más allá de que la hubiera o no, siguiendo el argumento para que quede más claro todavía, está la incompatibilidad en todos. Está la incompatibilidad. Digo, si vos lo viste bien, hay 4 empresas en Panamá donde están todos cruzados. Aranda, Manieto, Pagliaro. Lo mismo pasa en Nueva Zelanda. Aranda, Manieto, Ernestina Herrera de Noble. No los abogados que representan o administran, ¿no? Abogados que el Grupo Clarín dice que no administran y después en el mismo párrafo dice que sí administran porque es el rol de ese fideicomiso. Quiero decir, si querés lo pasamos de vuelta a todas las filminas, pero el cruce no es entre los abogados solamente, entre los abogados de los fideicomisos, sino entre los socios que tienen sociedades comerciales en los 4 países que yo nombré por lo menos y en esta cantidad de empresas donde se cruza. O sea que está absolutamente claro que está fuera de la ley y que le hemos dado todo el tiempo para poder hacerlo. Lo que digo es, también una cosa es usar el tiempo, como lo usan muchas otras empresas, usar el tiempo para cumplir con la ley, porque adecuarse a la ley no es fácil. Tenés que vender, tenés que encontrar comprador, voluntariamente tenés que hacerlo. Una cosa es usar el tiempo para cumplir con la ley y pedirle al AFCA que te dé más tiempo, que te dé posibilidades, cosa que hicimos con muchos, y eso es verdad, porque eso está así. Y otra cosa es usar el tiempo para mentir, para hacer trampa. Digo, yo tengo una carta documento que recibí del Grupo Clarín diciendo que no les gustaba que yo diga que son mentirosos y tramposos. Y la verdad que esto demuestra que son mentirosos y tramposos. Igual, eso no cambia la actitud nuestra, porque nosotros aplicamos la ley en igualdad de condiciones para todos. Y es más, la esencia de la ley es que estén todas las voces, absolutamente todas, absolutamente todas las voces, aún los que mienten, todas las voces. Queremos que estén todas, pero queremos que se cumpla la ley. Y después hay otros de los 40 expedientes de adecuación, hay 3 que todavía el directorio no trató, que es Telefe, Moneta y Prisa, 37 sí trató. Por lo tanto, uno podría decir, hay 3 que no se trataron y hay 37 que sí. Y si querés, desde el punto de vista del Grupo Clarín, que seguramente a vos te preocupa y está bien, razonable, por tu rol en esta conferencia de prensa, pero al margen de esto, no, bajo ningún punto de vista te falta respeto a nadie.
Pero yo también te estoy contestando con absoluto respeto. Lo que digo que está bien, es razonable para la explicación. Hay muchas empresas, hay 3 empresas que todavía no se trataron y hay muchas otras que sí, y que son competidores también. Entonces vos podés decir, si los tiempos generan alguna ventaja, estás en ventaja de otros que sí se trataron antes y estás en desventaja de los que no se trataron todavía. Pero que no se preocupen, porque eso funciona igual para todo el mundo. No hay ningún problema, el trato es igualitario. Lo que está permitido para uno está permitido para el otro, lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro. Todo, lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley, y nada más, con todo el mundo cumpliendo las normas y cumpliendo la ley. Y otras empresas que vos nombraste también, si tienen irregularidades, les pasa lo mismo que al Grupo Clarín, y si no tienen irregularidades, o si cumplen. Para todos es la misma vara, para todos absolutamente es la misma vara. La misma vara, para todo el mundo igual. No, pero igual, con absoluta claridad. No, pero yo te lo contesto, con la misma vara, en igualdad de condiciones para todos tienen las mismas condiciones, todos tienen los mismos requisitos, todo lo que según lo que dice la ley, porque lo que sí es cierto, que hay situaciones distintas. Hay situaciones distintas para quienes cotizan en bolsa y para quienes no cotizan en bolsa. La ley prevé situaciones distintas cuando hay fideicomiso y cuando no hay fideicomisos. Lo que estamos diciendo es, la ley es la misma vara para todo el mundo, para los que tienen las mismas condiciones. La ley diferencia cuando hay quien cotiza en bolsa de quien no cotiza en bolsa. La ley diferencia si hay fideicomisos o no fideicomisos. Ahora, en el marco de las diferencias que establece la ley establece requisitos distintos, en algunos casos también, según el servicio que genera, según el servicio de comunicación audiovisual que sea. Digo, en el más estricto cumplimiento de la ley, con la misma vara para todo el mundo, y eso es la garantía, y eso lo dije el primer día, cuando tuve el honor de que la presidenta me designe al cargo del AFCA, dije, ¿cuáles fueron las palabras de ella? Aplicar la ley sin privilegio ni excepciones para nadie. ¿Es esta la última instancia a la que puede apelar el Grupo Clarín antes de caer en el plan de adecuación de oficio? Y en tal caso, si se aplica a todas las unidades o se puede apelar, el Grupo Clarín puede apelar entre alguna de las unidades. Y por último, si esta tarde se define el plan de adecuación de oficio, ¿existe un tiempo límite para su aplicación? Si el directorio define la adecuación de oficio, se inicia la adecuación de oficio con los tiempos que establezca el directorio y sus resoluciones. Pero depende del directorio de hoy a las 5 de la tarde. Es una decisión del directorio. El dictamen propone, y lo que nosotros creemos que hay que hacer es cumplir con lo que el propio Clarín quería que suceda, para justamente cumplir con lo que ellos mismos. Ellos dijeron, queremos que esto termine en estas 6 unidades. Y así cumplimos. Bueno, nosotros no es esto. Queremos que cumplan las 6 unidades. Muy bien. Esas 6 unidades, nosotros queremos que se respete lo que dijo Clarín. Clarín dijo, estas 6 unidades es una propuesta de Clarín, no nuestra. Bueno, nosotros decimos, tomémonos de lo que Clarín dijo y además, por ejemplo, puede ser, después, Clarín ha establecido, ha contado a cuánto vendía, pero igual la tasación la tiene que hacer el Tribunal Nacional de Tasación. En realidad, lo que va a hacer el AFCA es garantizarle, digamos, a los titulares actuales, es que se venda como corresponde, que se haga una venta legal, una venta de verdad, y que obviamente el resultado económico de esa venta de verdad va a los titulares. Por lo tanto, lo que cambia es que en vez de vender voluntariamente el Grupo Clarín a tal, que si hubiesen cumplido con la ley lo podían haber hecho, es que por concurso lo vende el Estado, por concurso. Vuelvo a repetir, no es propia, no interviene, vende por concurso lo que Clarín tendría que haber hecho legalmente y no quiso hacer, lo hace legalmente a través del concurso. El resultado de esa venta es del Grupo Clarín, porque los dueños, los titulares son del grupo, ese Grupo Clarín, se lo vende y eso es lo que va a pasar. Y todo el plan de adecuación, el conjunto de empresas. Martín, buenas tardes. Gabriel Sibla, del diario Perfil. Más allá, obviamente, de que en el proceso de adecuación de oficio hay una parte que sí, el Grupo Clarín planteó que, o sea, el Grupo Clarín puede
seguramente una parte participar también, porque el Grupo Clarín, como cualquier otro grupo, puede tener medios de comunicación audiovisual. No es que no puede participar, no es que el Grupo Clarín no puede tener medios de comunicación audiovisual. Puede tener lo máximo que la ley le permita tener, como cualquier otra empresa, en igualdad de condiciones con el resto. Martín, buenas tardes. Acá. Y por supuesto el proceso de adecuación de oficio es, como ya dijimos muchas veces, el titular de la licencia, si esto el directorio lo decide y se inicia la adecuación de oficio, el titular actual de la licencia tiene que garantizar el servicio y garantizar la fuente de trabajo. Es una condición que tienen que cumplir. Si no, también el Estado tendrá que cumplir o usar las herramientas necesarias para que estas dos cosas se garanticen, servicio y fuente de trabajo. Martín, acá Gabriel Sibla del diario Perfil. Son 3 preguntas bien concisas. La primera, hasta ahora estuvo citando el escrito del Grupo Clarín. Quería preguntarle, por ignorancia, sobre todo y para contar más información, ¿qué artículos de la ley en concreto se violan con estos vínculos societarios de empresas que no son de comunicación audiovisual? Digo, esto es una pregunta de ignorancia de nuevo. Por ejemplo, si usted y yo tenemos un maxi kiosco y usted quiere tener un canal de televisión y yo una radio, si eso está prohibido y si es así, ¿en qué artículo? Segundo, ¿qué artículos de la ley o de la reglamentación viola la que usted presentó como maniobra 2? Si poner condicionantes en una venta que hace una empresa está prohibido en algún artículo de la ley. Y tercero, los vínculos societarios que usted presentó entre las dos unidades, ¿qué diferencia tienen con los vínculos societarios existentes entre Telefónica y Telefe, que es algo que la AFCA en estos 5 años en ninguna presentación de las empresas que estaban incumpliendo lo hizo hasta el momento? A ver, el expediente de Telefe no lo trató el directorio todavía, por lo tanto no voy a emitir una opinión de eso, pero sí... yo pregunté en los incumplimientos que presentó usted en varias conferencias de prensa de todas las empresas que incumplían, esos vínculos societarios entre Telefónica y Telefe no estaban detallados. Sí, a ver, podemos conversar sobre los otros expedientes. En el caso de Telefe no hay tema de multiplicidad. Hay una discusión sobre la incompatibilidad o no vinculado al tema de la posibilidad de servicios públicos, si existe incompatibilidad o no tema de multiplicidad. En lo que hace al tema concreto de vos decís los condicionamientos de una empresa a otra, esos condicionamientos violan el espíritu de la ley, es la esencia de la ley que vos puedas dividir. La ley busca que, como cualquier ley antimonopólica en el mundo, que si vos y ella tiene una empresa, tienen que dividirse para no tener un tamaño que lesione el mercado. Vos no podés tener vínculos societarios, transferencia de recursos de un lado a otro, porque si no estás violando el espíritu de la ley. Eso último, si se quiere, yo no soy abogado, ahora el director jurídico lo va a explicar, yo creo que viola toda la ley, porque es todo el espíritu de la ley eso, es que la división sea de verdad, que es que se garantice, como cualquier ley antimonopólica, que las empresas se dividen y que no haya condicionamiento de una a otra. Eso me parece que es esencialmente así. El doctor lo va a aclarar más. Y lo otro sobre el tema de las sociedades comerciales, lo dice claramente el artículo 48. Y lo dice el artículo 48 y lo reconoce Clarín, cuando dice claramente que habría problemas si hubiera sociedades comerciales del mundo de la comunicación o no. Lo cita Clarín porque está puesto así en la ley. Es el artículo 48 que lo expresa con claridad. Mucho más de esto sabe él igual, ahora le puedo...